quería conversar contigo es acerca de la tipificación con el uso de los conceptos jurídicos indeterminados. El legislador a veces suele quedarse corto para establecer la conducta que quiere infraccionar, inclusive a nivel reglamentario también. Normalmente la regla, la norma, no nos permite agotar esos supuestos en los que quisiéramos contemplar una infracción. Por ejemplo, infracciones que se centran en proteger el interés general. ¿Cómo sabes cuándo una conducta lo afecta o no lo afecta? Y hacer tal vez una lista taxativa dejaría muchos supuestos por fuera o encasillaría muchos supuestos que no tendrían que estar encasillados en infracción. Es ahí cuando el legislador hace uso de los conceptos jurídicos indeterminados, que no son sino conceptos cuyo supuesto de hecho no está determinado en la norma, sino que se determina en cada caso en concreto. Y lo vamos a ver en su análisis de contraposición con su contrario, que sería el concepto jurídico determinado, para que se entienda. Un concepto jurídico determinado, en palabras de Jelinek, es aquel que tiene un límite claramente establecido. Ustedes ven acá que yo me refiero a los candidatos negativos, ¿sí? A los candidatos negativos, es decir, aquello que no es lo que yo quiero definir, ¿sí? Y el candidato positivo, en cambio, es aquello que sí es lo que yo quiero definir. Un concepto jurídico determinado, por favor, mucha atención, entonces es aquel donde el límite entre lo negativo y lo positivo es claramente alcanzable, ¿sí? Es claramente alcanzable. Por ejemplo, vamos a hablar de un concepto jurídico determinado muy clásico, que es la mayoría de edad. Un concepto jurídico muy clásico es la mayoría de edad. En los países, digamos, de acá de Latinoamérica, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. 18 años y usted es mayor de edad. No hay determinación en el concepto, porque claramente se puede saber que si uno tiene más de 18 años es candidato positivo, es decir, es mayor de edad, y si uno tiene menos de 18 años es candidato negativo, es menor de edad. Y ahí van a decir, ¿y si tengo 17 años, 11 meses, 29 días? No, es menor de edad. El concepto jurídico determinado es o blanco o negro, no admite grises. En contraposición con el concepto jurídico indeterminado, donde justamente sí admiten los grises, o sí se admite que entre estas dos zonas de certeza, entre la del candidato negativo y la del candidato positivo, que son zonas de certeza de lo que es y de lo que no es, hay una zona central, que es una zona de penumbra, donde están los candidatos neutros, donde puede ser que sea como puede ser que no sea. Y por ejemplo, un concepto jurídico indeterminado podría ser el tema de un justo precio. ¿Qué es un justo precio? La norma no lo puede decir, lo puede decir cada caso en concreto. Cada caso en concreto puede determinar. Por ejemplo, si es que hay las viviendas de alrededor, cuestan un promedio de $20,000, entonces yo sé que seguramente pagar menos de 20,000 por aquella casa que quiere comprar la administración pública es un candidato positivo, es decir, es un justo precio sin lugar a dudas porque estoy pagando menos del promedio del sector. Y seguramente puedo establecer que en cambio pagar más de 30,000 ya será un candidato negativo, es decir, a todas luces pagar más de 30,000 no es para nada un justo precio. Por lo tanto, los candidatos neutros me quedarían como que entre 20 y 30, entre 21 y 29, donde podría o no podría ser. Tendremos que ver ya cada caso en concreto, como digo, podríamos analizar tal vez la antigüedad de la construcción, la facilidad para lo que se requiere, etcétera, etcétera. Y tal vez en este caso donde yo puse números puede llegar a determinarse un tema más rápido, ¿no? Pero pensemos en otro concepto jurídico indeterminado que no tiene que ver con números. Por ejemplo, un jurista de reconocido prestigio. ¿Cuál es un jurista de reconocido prestigio? Bueno, pues yo puedo establecer como candidato negativo que sin duda aquel que no tiene título de abogado nunca va a ser un jurista menos de reconocido prestigio. Pero no necesariamente todo aquel que tiene título de abogado va a ser un jurista de reconocido prestigio, por lo que no estaría acá, sino
tendríamos que analizar si se encuentra al menos acá y podríamos empezar a establecer parámetros. Bueno, reconocido prestigio tendría que ser tal vez que sea docente, tal vez de reconocido prestigio que no tenga sanciones por parte de los órganos de vigilancia de los abogados, etcétera, etcétera. No es materia de este taller analizar en sí la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, nada más señalar que cuando estamos frente a conceptos jurídicos indeterminados, igual debemos tener precisión y seguridad jurídica. Un concepto jurídico indeterminado no da lugar a la arbitrariedad, sea cual sea la teoría que ustedes sigan. Hay dos teorías y que tienen que ver con la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados y ver si es que se aplica o no se aplica la discrecionalidad en estos casos. La teoría alemana, que es aquella de la unidad de solución justa, promulgada por García de Enterría y que es la que seguimos acá en el Ecuador, no dice que no es un ejercicio de discrecionalidad los conceptos jurídicos indeterminados, los separa. La teoría española, en cambio, señala que sí hay discrecionalidad en este asunto, pero sea que se vayan por la teoría alemana, sea que se vayan por la teoría española, hay que reconocer una cosa. Si es que hay ejercicio de discrecionalidad, no significa que haya ejercicio de, voy a escribirlo acá para que no se nos olvide, de arbitrariedad. Sí, por favor, muy en cuenta esto. La arbitrariedad está proscrita de los ordenamientos jurídicos, la discrecionalidad no. En todo caso, nos dice García de Enterría, la indeterminación del enunciado no se traduce en indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales solo permiten una unidad de solución justa en cada caso. ¿Qué quiere decir? El concepto jurídico indeterminado no va a estar indeterminado para siempre, va a estar indeterminado hasta que haya un caso concreto al cual tengamos que aplicarlo. Y ahí sí se podrá determinar. Pero bueno, ustedes tienen dos formas de determinarlo. Lo pueden determinar a través de reglamento, como en el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional, al conocer una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Comunicación, estableció que un artículo de esta ley se establecían infracciones cuando se promulgaban noticias o se pasaban en la tele comerciales o cualquier cosa que afecten al interés general. La Corte dijo, esto no me permite a mí tener ese grado de certeza que yo exijo y por lo tanto yo necesito que el órgano competente a través del reglamento establezca cuándo se afecta al interés general y cuándo no se afecta. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa fue la línea de la Corte y mandó a que Cordicom, en este caso, establezca a través de reglamento. A tal punto que después inclusive el contencioso administrativo terminó aceptando una demanda del diario La Hora porque dijo que no se había todavía dado cumplimiento a esta orden de la Corte Constitucional de reglamentar y por lo tanto no se podría concluir si aquella noticia que había publicado este diario había afectado o no había afectado al interés general. Pero también puede darse el caso de que la determinación se la haga en la aplicación de la norma, es decir, no de reglamento, sino que yo directamente, si la ley me dice, es porque, por ejemplo, en el caso colombiano que decíamos de la ley 155 que reformó el Código de Comercio para establecer las sanciones contra la libre competencia, y recuerden que decía ahí que será una infracción en general todo lo que afecte a la libre competencia. También, en cambio, el homónimo de nuestra Corte Constitucional, sino la Corte Constitucional en Colombia, su homólogo, perdón, llegó a determinar que no existía tampoco transgresión a este principio de seguridad jurídica, porque en aplicación del subsistema normativo se podía determinar qué prácticas atentaban contra la libre competencia y qué prácticas no. Sin embargo, algo que sí se dijo en este fallo y es muy importante es que la motivación de la sanción se vuelve en extremo exigente cuando estamos frente a un concepto jurídico indeterminado, porque tenemos, como mencioné antes, que lograr concluir que la conducta que se ha verificado como violación de la obligación se encasilla en ese concepto jurídico que en la norma es indeterminado, pero que en la aplicación se determina correctamente y aplicaría como un candidato positivo para ese concepto jurídico indeterminado. Espero que no haya sido realmente un rompecabezas sin armar de piezas esta explicación,
Sí estimo, queridos colegas, que deberían establecer un poco más de estudio en esta materia de conceptos jurídicos indeterminados, conceptos de discrecionalidad, estudiar la teoría alemana, la teoría española, para finalmente llegar a un conocimiento más suficiente sobre esta materia. Pero como nos estamos concentrando en potestad sancionadora, pues considero que no podemos hacer un análisis tan extenso de este tema, ¿sí? Les invito a seguir en la siguiente lección.